Hola a todos, soy Luis de los Meninos de Sánchez y esta semana el proyecto que les traigo es esta sencilla bolsita de tela para que los chicos lleven al kinder, al colegio cuando están pequeños, sus meriendas y también pues para guardar cosas en nuestro hogar. Es una bolsita muy sencilla de hacer, tiene en la parte interna costuras francesas que ya hemos visto en otras ocasiones, por lo tanto ni en el interior ni en el exterior tenemos hilachas sueltas y la manera en la que se cierra es simplemente jalando de nuestras tiritas de acá y ya la bolsita queda cerrada. Entonces, bueno, espero que les guste el proyecto. Recuerden suscribirse al canal aquí abajo en el botón de suscribirse y darle a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un video. Por favor, compartan en sus redes sociales y déjennos sus comentarios si les gusta. Así que bueno, vamos con el tutorial. Para hacer nuestra bolsa, lo que vamos a necesitar será 2 trozos de tela de 9 pulgadas y media por 11 pulgadas y media. Un CD que nos va a servir como molde para hacer las curvas. 2 trozos de cinta, cordel o incluso lo que son amarras de zapato que nos va a servir para hacer el cierre de la bolsa. En este caso usé cinta negra. También vamos a ocupar 2 trocitos de tela de aproximadamente 1,5 pulgadas por 2,5 pulgadas. Nuestra cuchilla rotatoria, una regla y nuestra máquina de coser. Eso es lo que vamos a necesitar para este proyecto. Aquí tengo mi tela, las 2 piezas. Las voy a colocar una frente a la otra. Si tienen una tela que es direccional, tengan cuidado de ubicarlas las dos hacia la misma dirección y que el fondo sea la parte de abajo. Vamos a tomar el CD y vamos a trazar su circunferencia en ambas esquinas. Esto lo estoy haciendo con un lapicero Frixion. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer será recortarlo. Si no tienen cuchilla rotatoria, una vez que lo marquen, lo pueden recortar con la tijera. En mi caso tengo una cuchilla rotatoria pequeña, así que incluso me voy a atrever a usar el mismo CD, que es del mismo material que las reglas, acrílico, y voy a trazar con la cuchilla el círculo. De esta manera. Repito en el otro lado. Lo coloco. Y ya convertí el borde de la bolsa en un borde curvo. Ahora lo que voy a hacer será tomar en cada esquina y voy a marcar media pulgada hacia adentro. Aquí. Nada más un trozo es lo que ocupo. Más o menos 2 pulgadas voy a marcar. Al otro lado también marco media pulgada. Le voy a dar vuelta. Voy a marcar 1,5 pulgadas hacia adentro. Y también voy a marcar 1/4 de pulgada aquí en el puro borde. Espero que vean las marcas. Marqué media pulgada hacia adentro. Hice una línea a 1,5 pulgadas al borde y otra línea a 1/4 de pulgada. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer será tomar la tijera y voy a trazar a mano alzada, no tiene que ser exacto, una curva. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente, aquí está la línea de 1,5 pulgadas, abajo de ella ingreso con curva, llego a la punta y voy recto hacia arriba. De esta manera.
Y ahora, para que me sea más fácil, lo doblo por la mitad y replico ese corte. Si quieren marcarlo en ambos lados, pues no hay ningún problema. Así como si fueran las mangas de una camisa. De esta manera. Ahora, lo siguiente que voy a hacer será calentar mi plancha. Y voy a hacerle a cada una de estas piezas un dobladillo en esta punta. ¿De qué manera? Doblo aproximadamente 1/8 de pulgada. Aquí en la curva hago el dedo en este movimiento para que forme un rollito y conservo la curva. Esta parte está en el bies, así que van a ver que la curva se dibuja perfectamente bien. ¿Ok? Vamos a ir al aplanchador. Como lo ven, este es el reverso. Simplemente enrollo un poquito para hacer una curva. Lo que quiero es hacer un dobladillo de aproximadamente 1/8 de pulgada. Paso la plancha. ¿Ven cómo se dobla? Aquí el bies toma muy bien la curva. Ahora lo vuelvo a doblar una segunda vez. Trato de que la curva se marque de la misma manera que hice y que quede de un grosor parejo este dobladillo. ¿Lo ven? Aquí lo doblé entonces 2 veces. Voy a repetir del otro lado. Con suavidad. Ahí está el primer doblez, manteniendo la curva, y un segundo doblez. Esto lo voy a repetir con ambas piezas de tela. Aquí están, ¿lo ven? Este dobladillo a ambos lados. Ahora iré a la máquina de coser y voy a coser lo más cerca que pueda de este borde en ambos lados de las dos piezas de tela. Aquí simplemente tomo el dobladillo, lo coloco cerca de la patilla y voy a coser cerca del borde. De esta manera. Del otro lado pueden ver cómo queda bien formada la curva. Y aquí el dobladillo. Repito en el otro lado y también lo voy a repetir en la otra pieza. No hay que hacer retroceso, porque esto luego va a quedar escondido en otra costura. Listo, aquí tengo ya las dos piezas cosidas de esa manera, con los dos bordes. Ahora voy a tomar la segunda pieza, la voy a colocar encima, de manera que calce. Quiero que estos bordes de aquí abajo calcen también. De esta manera. Y ahora lo que voy a coser será todo alrededor, la curva, y termino aquí. Pero casi siempre lo hacemos frente a frente, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando hicimos la bolsa de mercado que hicimos costuras francesas para que las costuras queden ocultas? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Las vamos a colocar más bien espalda con espalda, de esta manera. Las alineamos. Y aquí vamos a empezar a coser en esta esquina. Damos toda la vuelta por la circunferencia, por el perímetro, perdón, y terminamos aquí.
con 1/8 de pulgada. Aquí pueden ver cómo ya cosí a todo alrededor, desde esta punta, por el fondo, hasta regresar acá, con una puntada de 1/8 de pulgada, ven, cerca de la orilla. ¿Pero quedó al revés la bolsa? No. Las costuras francesas se empiezan a coser de esta manera. Aquí arriba todavía sigue abierto. Aquí están las curvas que habíamos hecho al inicio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a voltear esta bolsa. La vamos a voltear, vamos a procurar que todo lo que es curvo quede bien marcado. Para ello hacemos como que arrollamos la tela hasta que la costura quede bien expuesta, que el doblez quede en donde tiene que ser y que no nos quede mordida la tela. Las curvas son un poquito más de cuidado, pero poco a poco podemos irlas formando. Una vez que la hemos formado bien con esta costura, ven aquí donde ya está la curva bien definida, voy a tomar la plancha y aplancho todo esto y vamos de regreso a la máquina. Como pueden ver, aquí el borde ya está perfectamente planito porque lo aplanché desde el reverso, ¿lo ven? Muy bien definido, la costura expuesta como debe ser. Y ahora voy a mover mi aguja para coser a 1/4 de pulgada. Si tienen patilla de 1/4 de pulgada, usan el 1/4 de pulgada. O también, si yo no moviera mi aguja, esta barra que está aquí me marca el 1/4 de pulgada. Esta me marca media pulgada. Entonces, conozcan su máquina. Siempre se los digo, porque las máquinas traen muchas marcas que a veces no sabemos qué son y son súper útiles. Entonces vamos a ir con la patilla en el borde simplemente. Aquí sí vamos a hacer retroceso. Y vamos a coser por todo el borde. Aquí ya tengo la segunda costura de 1/4 de pulgada todo alrededor, como pueden ver. ¿Qué me permitió esto? Muy sencillo. Vean que el exterior no tiene costuras visibles. ¿Ven cómo el borde se marca bien? No tengo ninguna costura ahí evidenciada. Y en el interior la costura también me va a quedar recubierta. Esto es una costura francesa. Entonces vean qué fácil logro darle la forma a la bolsa. Ahora lo que necesito hacer es dónde va el espacio para poner la cinta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar la bolsa de esta manera primero que nada. Vamos a darle forma, que los bordes queden marcados. Para esto introducimos la mano. Procuramos que la costura salga bien. Vamos a pasar la plancha con suavidad. De esta manera. Y el otro lado. Arrollar, hacer este movimiento de arrollar con los dedos es lo que nos permite formar bien estas costuras. ¿Ven? Qué bien. Entonces, no tenemos hilos expuestos por ningún lado, ni por el derecho ni por el revés. Ahora vamos a trabajar en esta parte superior. Lo primero que quiero que hagamos es
vamos a trabajar con la parte que está hacia la planchadora. Esto entonces lo doblamos. Vamos a doblar más o menos el 1/4 de pulgada que habíamos marcado. Lo doblamos de lado a lado. Un poco de vapor. Y ahora doblamos más o menos 1 pulgada. Esto pueden hacerlo a ojo, ¿ok? No es necesario que sean exactos. Recuerden que muchos proyectos los podemos hacer con simplemente mirar. Ahora le damos vuelta y vamos a repetir de este otro lado. Primero el 1/4 de pulgada. Si tienen duda lo pueden medir, no hay ningún problema. Pero la idea es que se diviertan haciendo estas bolsitas. Y que las hagan rápido también. Así que mientras menos pasos, mejor. Aquí, si queremos que estéticamente nos queden igual, le damos vuelta y verificamos que nos queden exactamente iguales. Una vez que vemos que están iguales, pues pasamos la plancha con vapor. Y aquí tenemos ya casi lista nuestra bolsa. ¿Entienden ahora por qué hicimos este borde dobladillo al inicio? Para que tengamos espacio de introducir las tiras y no nos quedaran atrapados en las costuras. Ahora vamos a ir a la máquina, lo vamos a colocar de esta manera y vamos a coser. Iniciando aquí, hacemos retroceso cerca del borde, finalizando en este otro lado haciendo retroceso. Eso lo vamos a repetir en ambos lados y procederemos luego a trabajar con las tiras. Aquí prácticamente tengo ya la bolsa terminada, ¿lo ven? Como está el dobladillo hecho, la costura donde empecé hice retroceso y terminé aquí, así se ve por fuera. Ya está planchada y ahora lo que voy a hacer será colocar mi cinta. Esto lo que vamos a hacer será básicamente colocarla hacia un lado con el loop de un lado y del otro lado con el loop del otro lado. ¿Lo ven? De manera que cuando yo tiro de los extremos me van a cerrar el boquete. Tomo una gasilla, la introduzco en la cinta. Recuerden que también puede ser un cordón de zapato o cuerda de algodón o alguna cuerda decorativa o lana. ¿Okay? Y lo voy a ir introduciendo en el espacio que creamos con el dobladillo de la parte superior. Aquí ya salí del otro extremo y ahora simplemente me introduzco por el otro lado. De esta manera. En el caso de esta cinta que es plana, tenemos que cuidar de mantenerla siempre en la misma orientación. Si estamos usando cordel redondo, pues no pasa nada, no importa la orientación en la que lo coloquemos. Aquí ya tengo un lado. Aquí pueden ver dónde quedó aquí el loop y aquí los dos extremos. De momento voy a colocar un alfiler aquí en la punta para que no se me suelten. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi otra cinta. Voy a proceder de la misma manera. Y voy a empezar a introducirla no desde el lado que salen acá las tiras, sino desde el otro lado. ¿Okay? Empiezo a pasarla poco a poco. Listo. Acomodo de nuevo la cinta y ahora vengo acá y la introduzco por el otro lado. Usando la misma técnica. Acá la tengo. Realineo. Y junto estas dos puntas
las otras dos que acabo de introducir. Voy a colocar un alfiler también de esta manera. Listo, ya tengo las cintas y como ven, cuando jalamos la bolsa se nos cierra. Ahora lo que voy a hacer será, pueden anudar esto, hacerle un par de nudos y quemarlo, o pueden hacer lo que yo hice, que es hacer un par de agarraderas, como en esta bolsa. Aquí pueden ver donde dice estas piezas. Entonces voy a ir a la planchadora a mostrarles cómo hacerlo con las piezas que habíamos cortado de 1,5 por 2,5. Aquí tengo mis dos piezas. Lo primero que voy a hacer será tomarlas, voltearlas y voy a doblar más o menos 1/4 de pulgada hacia el interior, hacia el reverso. Paso a la plancha con un poco de vapor. Voy al otro lado, repito, de esta manera. Y ahora las voy a tomar y las voy a doblar por la mitad. Así. Ok. De esta manera. Y ahora lo que haré será ir a la máquina. Voy a coser con 1/4 de pulgada, iniciando aquí. Hago retroceso, bajo, hago retroceso aquí al final. Y de este otro lado exactamente igual. Con 1/4 de pulgada hago retroceso y aquí termino. Y termino de hacer retroceso. Esto lo voy a repetir con las dos piezas. Una vez que tengo las dos piezas de esta manera, lo que voy a hacer será cortar un poquito las esquinas, de manera que al darles vuelta no quede tanto bulto. Y así las esquinas quedarán bien formadas. Lo que tengo que tener cuidado aquí es de no cortar el hilo por ninguna circunstancia. El hilo de la costura. Así. Ahora lo que haré será darle vuelta con cuidado a las dos piezas. Esto pueden ayudarse un poquito con un objeto romo. Por eso les había mostrado esto al inicio. Esto es simplemente un apuntador de madera. Pueden usar también un palillo chino. ¿Lo ven? Así me ha quedado formada una fundita que voy a colocar en cada una de las puntas donde está la cinta de nuestra bolsita. Voy a terminar de voltear esta segunda. La formamos con el trocito de madera para que las puntas queden adecuadamente hechas. Colocamos la plancha por un momento de esta manera. Y ahora les voy a pegar en cada una de las puntas estas terminaciones. La manera más fácil, simplemente la vamos a introducir, ponemos un alfiler y hacemos una costura aquí de lado a lado. Si lo quieren hacer con un poco más de seguridad para no tener que preocuparse mucho, simplemente tomen un poco de goma blanca escolar. Creo que en algunos lados le llaman colbón. Y esto nos va a permitir, con solamente 4 segundos de colocarlo ahí, adherir las piezas. También voy a colocarlo acá y acá con un poquito. La goma blanca o goma escolar, la ventaja que tiene es que desaparece por completo y cuando la lavamos no nos va a dejar residuos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a introducirlo hasta el final. Cuido que quede centrado de esta manera. Aplico la plancha durante 4 segundos.
Y con esto puedo ir a la máquina a hacer la costura que les dije aquí de lado a lado sin preocuparme que se me mueva la cinta. Así que voy a repetirlo del otro lado y los veo con la bolsa finalizada. Y bueno, una vez que terminamos, pueden ver cómo simplemente cosí de lado a lado haciendo retroceso en ambas funditas. Así se ve la bolsa una vez finalizada, que cuando la cerramos simplemente lo hacemos jalando de acá y queda de esta manera. Entonces espero les haya gustado. Esto es un proyecto bonito para los niños, para que lleven al kinder o para guardar muchas cosas en nuestro hogar. Recuerden suscribirse aquí abajo en el botón en YouTube. Si nos están viendo desde Facebook, les aconsejo que vayan a YouTube, nos busquen como Meninos de Sánchez y se suscriban desde la aplicación de YouTube para que tengan las notificaciones siempre que subamos uno de estos videos. Por favor, compartan en sus redes sociales y coméntenos todo lo que ustedes quieran, que cada comentario lo leemos siempre. Agradecemos los buenos comentarios. Así que bueno, los dejo y hasta la próxima. Soy Luis de los Meninos de Sánchez y les dejo este nuevo proyecto. Hasta la vista.